Hola, nos encontramos aquí trabajando para Telefaxo, como siempre, su amiga Angie Cortés. Y me encuentro aquí con Luis Alberto Galvez. ¿Cómo está? Un gusto poder saludarle. Igualmente, Angie, y también un gusto de poder conocer a muchos más estudiantes que van surgiendo de Falso y que se muestran apasionados por la comunicación. Bueno, hemos venido aquí porque es un hombre con una larga trayectoria. Estábamos un poco conversando tras cámaras y podemos encontrar que es un hombre con un historial de deportes, de haber estado en radio, de haber estado en varios medios. Y hoy en día, pues aquí en TESA Televisión nos encontramos, de hecho, en las instalaciones. Podemos ver aquí detrás este estudio. Y pues vamos a empezar con la entrevista. ¿Qué le parece? De inmediato, no hay que perder tiempo. Perfecto. Cuéntenos, ¿qué le motivó a elegir el periodismo como carrera profesional? Bueno, siempre pensé que el periodismo era la herramienta que nos permitía, o en este caso a mí me permitía llegar como un medio de solucionar problemas, ¿no? Viviendo en una comunidad que siempre ha tenido muchas calamidades, entonces dije, bueno, el periodismo puede servir como este canal, este puente que permita dar a conocer cuál es la problemática de un sector, de una comunidad o el del ciudadano en general, para que la autoridad sepa y ayudar. Muy bien, sí, realmente el periodismo nos lleva entre ese nexo y el pueblo y nosotros, ¿no? Así El es, mundo, lo que definitivamente. ocurre. Hoy en día usted es productor general, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales responsabilidades como productor general de noticias? Son muchas. La verdad que cuando uno escucha este término, cuando se es estudiante quizás no se alcance a entender qué significa, pero realmente es un universo de todo. Y recuerdo que en algún momento uno de nuestros maestros sí nos dijo, donde el productor tiene que saber de todo. Y claro, ¿por qué? Porque el productor necesita saber del contenido, es decir, tiene que ser periodista, necesita saber de imagen y todo el universo de lo que significa una imagen, ¿no? Desde que cómo está vestido un anchor o un reportero, en su imagen, en su presencia, también de lo que va a decir, de la noticia que va a hablar y por supuesto todo lo que es operativo, que esos detalles técnicos son muy amplios de hablar, pero uno necesita estar enterado de eso. Eso a breves rasgos de lo que significa ser productor. Una gran responsabilidad. Por supuesto, y necesita uno mucho estar enterándose, bueno, más ahora con la tecnología, de cómo van cambiando las partes técnicas, entonces para que a uno no lo quieran sorprender tampoco, ¿no? Entonces sí es una gran responsabilidad. Bueno, creo que la experiencia le ayuda mucho en esta parte, ¿no? Quizás, como usted decía, para que no lo quieran sorprender, el conocer de qué estamos hablando es muy importante para poder saber hacia dónde vamos, ¿no? Por supuesto, eso es fundamental, ¿no? Porque necesitamos entender que esta carrera es de mucha responsabilidad y queremos decirle al público lo que es veraz, lo que es correcto, pero también queremos buscar la forma de poder llegar. Esta forma tiene que ser entretenida, aunque sea informativa, pero obviamente cuidando cada uno de los elementos técnicos también. Muy bien, me parece fabuloso, realmente es una carrera que para mí tiene mucho por conocerse y cada vez se descubre más, ¿no? Pero cuénteme, ¿cómo usted, Luis, organiza su día? ¿A qué hora empieza y cómo lo organiza para cumplir con todas las responsabilidades que un medio tan grande como TC Televisión le demanda? Bueno, a veces toca acostarse a descansar, si cabe el término, como a eso de las 11 de la noche o quizás a la medianoche, y si ocurre algo a esa hora, ya no se puede uno descansar. Porque ahí empieza la planificación, cuando hay eventos a esa hora, ¿no? O quizás en la madrugada, porque también hay compañeros que están trabajando desde muy temprano. Y ya en oficina debo estar a las 6 de la mañana, pero levantado quizás una hora y media antes para revisar más información, porque ahora con las redes sociales, obviamente uno se informa de todo y uno tiene que verificar si esa información es veraz o no, ¿no? Entonces empieza muy temprano, luego hay que hacer una revisión de los contenidos para que estos no se repitan, ver qué es lo nuevo y, como decía hace un rato, que esta información nueva sea veraz, oficial, de fuentes gubernamentales. Ahora que estamos en este estado de sección, ver si los videos que a veces circulan en redes sociales provienen de fuentes como de la policía o Fuerzas Armadas y cosas por el estilo. Es decir, es un trabajo bien amplio en un tiempo reducido y uno no puede estar dejando de informarse a cada minuto. Entonces, más o menos entre 5 y 6 y media de la mañana debe tener lista acá el productor de emisión una pauta de contenido para la emisión que empieza desde las 7 de la mañana en adelante. Y hay un equipo de producción que está a cargo también de otro contenido
que empieza a las 5:50 de la mañana. Wow, realmente no descansa casi nada. Así es. Y adicional, sí, yo considero que su estatus es un punto bastante complicado, complejo, debido a que es el principal filtro. Porque como usted decía, si no hay una fuente fidedigna, podemos desinformar y no estamos preparados como periodistas para esto, ¿no? La Así idea es. de un comunicador social es comunicar, pues, ¿no? Y realmente me sorprende lo poco que duerme y lo mucho tiempo que le dedica. Bueno, el dormir es mi hobby, así que trato de hacer que por lo menos a esta edad sean las 8 o 7 horas, ¿no? Bueno, Y hay que tomárselo con calma a veces para... ¿qué habilidades considera Luis Alberto que son esenciales para destacar como productor en periodismo? Bueno, la creatividad es muy importante, el estar informado, lo que implica leer mucho y no solo noticias. Mi nombre es José Andrés Cruz Farías y continuamos con la entrevista al señor Luis Alberto Gálvez. ¿Qué cambios ha notado en la industria del periodismo con el auge de las plataformas digitales? Bueno, sí hay una influencia enorme de lo que tiene que ver con las plataformas digitales. Muchos programas incluso que en su momento fueron de televisión se han trasladado ahora a plataformas como YouTube, por ejemplo. Que quizás el nivel de inversión pudiera ser menor, porque claro, poner un canal de televisión implica todo un aparataje, pagos por señal, en fin, una serie de detalles. Y quizás eso vuelve atractiva a la industria de las plataformas, ¿no? Menos costos, mayor producción y posiblemente también ingresos onerosos en algunos casos. Entonces hay una influencia. Eso ha cambiado bastante. Pudiéramos decir que hay una competencia importante. Quizás no pudiera asegurar que la competencia sea tan fuerte por ahora como para dejar en el pasado los medios tradicionales, pero están ahí las plataformas, sí ha evolucionado, va a seguir evolucionando y creo que esa es una señal de alerta también para los medios tradicionales, ¿no? Claro, puede ser como plataformas como TikTok que tienen ya sus canales de comunicación que uno con tan solo tener su teléfono en la palma de la mano ya puede ver y comunicarse cualquier noticia, a diferencia de cualquier medio que uno tiene que sentarse a escuchar la radio o si quiere sentarse en un sofá a ver televisión. Correcto, esto es así, por ejemplo, ustedes que son jóvenes quizás lo ven en el teléfono y ya no esperan un informativo al mediodía o a la noche, ¿no? Y quizás van a casa y sus padres le comentan o quizás sus abuelos, oye, pasó tal cosa, y ustedes qué le van a decir, no, ya lo sé, porque realmente eso es lo que genera la red social o las redes sociales, ¿no? Y también quizás las personas de algunas generaciones pasadas todavía se mantienen fieles a los medios tradicionales, ¿no? Porque a lo mejor no encuentran el camino para adaptarse a la nueva tecnología o a las plataformas o porque simplemente prefieren seguir creyendo en lo que le cuentan los medios tradicionales. Podría ser como las personas que van en automóvil, por ejemplo, ellos van escuchando la radio porque no van a estar con un dispositivo móvil mientras conducen. Exactamente, sí. Y también a veces, no en todos los casos, pero sí ahora se ha implementado esto de las transmisiones en vivo, ¿no? En ciertas plataformas, pero lo que logra la televisión o los medios tradicionales es tener una cobertura más amplia. Entonces, ahí está la ventaja todavía de los medios tradicionales. Claro. ¿Cómo maneja la presión de trabajar en un entorno tan dinámico y exigente? Bueno, digamos que a estas alturas del camino ya uno se siente más relajado, ¿no? Pero para dominar la presión, lo importante es saber canalizar la información. Cuando uno se entera de algo, primero, tratar de verificar la fuente y segundo, tratar de ver cómo lo podemos transmitir, ¿no? Entonces, sin llegar a una sobredimensión de lo que está ocurriendo para que esa presión no nos afecte, porque a veces uno pudiera enterarse de algo y enseguida tiene uno el ímpetu de publicarlo, pero si publicamos algo que no es correcto, que está mal, entonces esa presión va a ser peor, va a ser un estrés de responsabilidad y finalmente uno se puede enfrentar incluso hasta una sanción. Entonces, es mejor tomarse las cosas con calma, ¿no? Pero con la celeridad del caso, eso sí. Claro, uno al principio, si es novato, claro, va a tener presión de querer impresionar, por ejemplo, a los superiores de uno, pero ya con el pasar del tiempo uno ya va teniendo más experiencia en ese ámbito para no tener tanta presión. Así es. Es mejor siempre tomarse una pausa, porque incluso cuando uno ha ido haciendo carrera, uno no deja de cometer errores. Pero ya cuando va ganando experiencia, uno sabe dónde hacer la pausa, dónde puede acelerar en el camino, ¿no? Claro. ¿Qué consejo le daría a un estudiante de comunicación social que quiere dedicarse a la producción periodística?
que lea muchísimo y que lea de todo. Esa es su mejor herramienta, va a estar con conocimiento de causa para las cosas que ejecute, así que eso es la mejor recomendación que yo le podría dar. Claro, por ejemplo, en nuestro caso, los estudiantes de comunicación nos suelen mandar a leer bastante. Por ejemplo, noticias subidas en línea como formato periódico. Claro, hay personas que deciden leerlo en formato físico, pero otras personas prefieren leerlo en la web. Muchas asignaciones de tareas se pueden poner así y tenemos que leerla claramente para sacar ciertas conclusiones. ¿Puede compartir alguna anécdota memorable que haya vivido en su ejercicio de su profesión? Sí, el sábado 16 de abril del 2016, el terremoto. Habíamos salido con un grupo de producción muy temprano a grabar algo de contenido turístico para un segmento que había en aquella época, alrededor de las 6 de la mañana, recorriendo montañas. Y bueno, tras ese cansancio terminábamos la jornada alrededor de las 5:30 de la tarde. Y ya cada quien en su casa, habrá pasado unos 30 minutos quizás en mi caso, cuando sucedió el terremoto, ¿no? Entonces en ese momento la dirección de contenido de la época convocó a todos, como obviamente era una emergencia nacional y no teníamos claro qué era lo que había ocurrido, si solamente era un sismo muy fuerte o había realmente ocurrido un terremoto. Entonces las líneas de comunicación se cayeron y todo empezó a fallar, entonces ahí me empecé a dar cuenta que la cosa era bastante grave, pero había mucha confusión en la información aún. Entonces mi compañero con el que habíamos grabado el segmento turístico aún no había llegado a su casa, estaba cerca de la mía y me pasó recogiendo. Llegamos hasta acá a recoger los equipos y nos dirigimos a la Avenida de las Américas, donde cayó el puente. Entonces ahí ya íbamos entendiendo qué era lo que había pasado. Aquí empezó a llegar ya el equipo de operaciones y empezaron a alistar los equipos para hacer una transmisión en vivo. En aquella época, bueno, era un día sábado, los presentadores de la época estaban cada uno en sus actividades, algunos habían viajado, bueno, mi jefe dice no hay más, no, entonces vas tú. Entonces yo fui y ahí tuve que presentar y fue un desafío porque fueran varias horas, digamos que sin un libreto, sin nada, porque como fue una emergencia íbamos contando lo que pasaba minuto a minuto y fue una transmisión como de unas 3-4 horas que incluyó una cadena de el presidente en ese momento, que era Jorge Glass, que había asumido porque el expresidente Rafael Correa estaba en Italia, en un viaje. Bueno, nos encontramos aquí en esta cabina máster auxiliar donde graban algunos de los programas cuando no están en vivo precisamente, y pues estamos muy agradecidos como estudiantes de Faxo de poder contar con una persona con una trayectoria como la suya. Ha sido un placer poder conocer un poquito más. ¿Qué le podría usted decir a estos estudiantes que estamos incursionando en esta hermosa carrera de la comunicación social? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haberme considerado para esta entrevista. La verdad es que sí me da mucho gusto ver cómo muchos jóvenes siguen tratando de conectarse con la comunidad, con la sociedad a través de la comunicación social, ¿no? Y como hemos hablado quizás en algunos aspectos de esta entrevista, siempre va a ser importante el contenido que vamos a transmitir, que se haga con mucha responsabilidad y que sea veraz. Y adelante. En el camino van a encontrar muchos desafíos, muchos retos, pero que jamás dejen de luchar por sus objetivos. Puede ser en la producción de televisión, en la producción de campo, en el reporterismo, bueno, en fin, porque la comunicación es un universo, ¿no? Y uno tiene un abanico de oportunidades para escoger, pero con tesón y responsabilidad de lo que se hace y se dice, se puede llegar muy lejos. De acuerdo al consejo que nos da Luis Alberto, pues responsabilidad para ejercer una profesión muy amplia que nos llevará a muchos puntos. Quizás hay muchas aristas en las que nos podemos enfrentar. Esta, la del periodismo. Reporta para ustedes, Telefaxo, Angie Cortés. Nos vemos.